El tiempo avanza, pero hay encuentros que permanecen intemporales. Entre las sombras del siglo V a.C., dos figuras caminan por Atenas, un anciano descalzo y de rostro curtido, y un joven de mirada penetrante y palabras mesuradas. El primero es Sócrates, el hombre que no escribió nada y lo cambió todo. El segundo es Platón, quien lo escribió todo y transformó el silencio del maestro en eternidad. Entre ellos existe algo más que amistad o aprendizaje. Hay un abismo de amor, de admiración y de destino. Cuando Platón conoció a Sócrates, descubrió en él algo más que un filósofo. Vislumbró una auténtica fuerza de la naturaleza. El anciano no tenía escuela, no ofrecía lecciones ni daba respuestas. Recorría las plazas, interrogaba a los ciudadanos, se burlaba de los sabios y desvelaba verdades a través de la ironía. Era un hombre en guerra contra la hipocresía del mundo. Su filosofía no se enseñaba, se vivía. Sócrates era el método mismo, un espejo andante que obligaba a otros a verse desnudos ante la verdad. Platón, en cambio, poseía alma de arquitecto. Donde Sócrates se detenía en el instante, él vislumbraba la estructura. Donde el maestro hallaba la pregunta, Platón soñaba con el sistema. Sócrates era el relámpago, Platón el templo construido a su luz. Esta diferencia entre fuego y forma define toda la historia de la filosofía occidental. El maestro creía que el conocimiento germina en el asombro y que éste no debe disolverse con respuestas, sino profundizarse con nuevas preguntas. Solo sé que no sé nada, era su inmutable credo. Desconfiaba de las teorías, definiciones y discursos que pretendían abarcar la realidad. Para Sócrates, el pensamiento era como un parto. El alma daba a luz lo que siempre había albergado en su interior. Platón, asimilando esta imagen, la convirtió en un cosmos. Transformó la mayéutica en metafísica. Donde Sócrates percibió el nacimiento del alma, Platón vislumbró el regreso a las ideas. Para Sócrates, el conocimiento es moral. Saber es volverse bueno. Para Platón, el conocimiento es ontológico. Conocer es recordar lo que el espíritu contempló antes de nacer. Esta es la primera diferencia esencial entre ambos. El maestro veía el conocimiento como un ejercicio de conciencia, el discípulo como una revelación de la eternidad. Sócrates deseaba reformar el alma, Platón reconstruir el universo. La muerte de Sócrates fue el trauma que selló el destino de Platón. El joven vio al hombre más justo de la ciudad condenado por la misma democracia que proclamaba amar la justicia. Esa herida nunca cicatrizó. De ahí nació el Platón político, el Platón del mito de la caverna, el Platón de la república. Vio en la muerte del maestro la prueba de que la opinión humana es frágil, de que la verdad no puede depender del voto de la multitud. Mientras Sócrates creía en la razón interna del hombre común, Platón llegó a confiar solo en la razón de los filósofos. En Sócrates hay confianza en el alma individual, en cada hombre como un microcosmos de sabiduría divina. En Platón hay desconfianza. La mayoría son prisioneros de las sombras, incapaces de ver la luz. Sócrates dialoga con el pueblo. Platón se retira a la academia. Sócrates muere entre los hombres. Platón escribe para los dioses. Pero esta distancia no es traición, sino transformación. El discípulo hizo lo que todo verdadero discípulo debe hacer, superó al maestro. El pensamiento de Platón nace del duelo. Intenta salvar a Sócrates del olvido, reconstruyendo su voz en diálogos que son, al mismo tiempo, homenaje y creación. El Sócrates que habla en las páginas platónicas es una aparición. El espectro del maestro moldeado por la mente del discípulo. Es el Sócrates ideal, el Sócrates elevado a la eternidad de la idea. Y sin embargo, algo se pierde en esta inmortalidad. El Sócrates vivo era ironía, risa, provocación. Era el filósofo del momento, el hombre que prefería el diálogo al tratado, la duda a la certeza. En Platón se convierte en símbolo. El fuego se transforma en forma,
el movimiento en concepto. Sócrates preguntó, ¿qué es el bien? Platón responde, el bien es la idea suprema. El maestro era el espejo, el discípulo, el arquitecto de la reflexión. Hay una belleza trágica en esto. Platón quiso preservar a Sócrates, pero al hacerlo, lo convirtió en un mito. El hombre de carne y sudor se transformó en un personaje metafísico. La dialéctica viva, hecha de humor, silencios y gestos, se convirtió en doctrina. Así comienza la historia de la filosofía, con la muerte del cuerpo y el nacimiento del sistema. Pero no hay Platón sin Sócrates. Lo que los distingue es la forma en que afrontan el misterio. Sócrates mira lo desconocido y lo acepta con serenidad. Platón lo organiza, lo traduce en jerarquías, lo eleva a la eternidad de las formas. Sócrates es el sabio que vive en el mundo. Platón es el visionario que lo trasciende. Uno es el escultor del espíritu, el otro, el arquitecto del cielo. El viejo maestro hablaba del alma como armonía, el equilibrio entre la razón, el deseo y el coraje. El discípulo hizo de esta armonía una ciudad, la Politeia. Donde Sócrates veía la ética individual, Platón vio el proyecto político. El diálogo interior se convierte en la constitución del alma. Este paso de la interioridad a la estructura es lo que los distingue. Sócrates es el filósofo de la conciencia, Platón el filósofo del cosmos. Y sin embargo, en medio de todas las diferencias, hay un vínculo invisible que los une, el amor a la verdad. El eros filosófico que Platón ensalzaría en el simposio ya estaba en los ojos de Sócrates. Un amor que no quiere poseer, sino contemplar. Ambos buscaban lo mismo, la belleza que salva el alma de la corrupción del mundo. Sócrates vio esta belleza en el ejercicio del pensamiento. Platón en la idea que existe más allá de él. Cuando Sócrates bebió la cicuta, Platón comprendió que la filosofía es, ante todo, un acto de fe. El maestro murió por una verdad que no podía probar, solo vivir. El discípulo transformó esta fe en teoría, en geometría del espíritu. Y así nació la filosofía de la sangre y la forma, del mártir y del arquitecto. Nietzsche diría que Platón traicionó a Sócrates, transformando su humildad en metafísica, su duda en dogma. Pero quizás fuera inevitable. El pensamiento no vive sin cuerpo, necesita que alguien lo traduzca. Sócrates fue el impulso, Platón el destino. Uno inició el camino de la sabiduría, el otro lo pavimentó. Uno murió en silencio, el otro hizo del silencio un libro eterno. Y cuando el sol se pone sobre Atenas, es posible imaginarlos caminando de nuevo, como en los viejos tiempos, el maestro y el discípulo. Sócrates, sonriendo, plantea una pregunta. Platón, concentrado, intenta responderla. Ninguno gana, porque ambos saben que la verdad reside en el medio, entre la risa y el concepto, entre la pregunta y la forma, entre la vida y la idea. Y así transcurre la filosofía, un diálogo interminable entre Sócrates y Platón, entre el hombre que buscó y el hombre que construyó. El primero enseñaba que conocer es vivir, el segundo que vivir es recordar, y ambos, cada uno a su manera, construyeron el templo invisible donde habita el pensamiento, un templo sin altar, pero lleno de luz. Y cuando el último filósofo se canse de sistemas y teorías, tal vez vuelva a escuchar esa voz antigua, sencilla y eterna: conócete a ti mismo. Y en ese momento Sócrates sonreirá. Platón también, porque después de todo, entre maestro y discípulo, la diferencia es simplemente la forma en que uno ama la verdad. El eco de sus pasos aún resuena en las piedras de Atenas, como si la conversación entre maestro y discípulo nunca hubiera terminado. El tiempo, incapaz de destruirlos, solo transformó su divergencia en armonía. Cada filosofía posterior es de algún modo un intento de reconciliar a ambos, el Sócrates de la plaza y el Platón de las ideas, el hombre que duda y el hombre que cree, el pensador que muere cuestionando y el que lo eterniza en la forma. Después de la muerte de su maestro, Platón viajó.
Fue a Egipto, a Sicilia, a tierras lejanas donde los dioses tenían otros nombres y los hombres las mismas vanidades. Llevaba consigo el recuerdo de la serenidad de Sócrates, la calma con la que afrontó la cicuta, la mirada que trascendía la finitud. Este recuerdo se convirtió en su evangelio silencioso. En cada lugar buscó algo que confirmara la intuición socrática, que la realidad es más vasta que la apariencia y que la verdad no está sujeta a la opinión. Pero mientras Sócrates veía el diálogo como un instrumento de autoconocimiento, Platón lo veía como una escalera hacia lo absoluto. No se contentaba con saber que no sabía nada, quería saber qué hay más allá del no saber. Y así construyó su mundo de ideas, un reino invisible, eterno y perfecto, del cual este mundo sensible es solo una sombra. Para el maestro, el pensamiento era una llama que iluminaba el momento. Para el discípulo, era el sol del que todos los momentos recibían luz. El mito de la caverna es, en cierto modo, el epitafio de Sócrates. En él, Platón transforma el drama de la muerte del maestro en una alegoría universal. El filósofo es quien sale de la caverna de las opiniones y ve el sol de la verdad. Pero cuando regresa para liberar a otros, es rechazado y a veces asesinado. Sócrates fue ese hombre. Platón, quien entendió la necesidad de transformar el sacrificio en símbolo. La caverna es Atenas, el sol es el bien, y el prisionero liberado es el maestro que eligió morir para enseñar lo que la palabra no puede alcanzar. La diferencia entre ambos radica en la forma de afrontar la trascendencia. Sócrates la vivió en la vida cotidiana, en las pequeñas conversaciones, en la búsqueda del autocontrol. Su espiritualidad era ética. Platón la proyectó más allá del mundo, en una geometría celestial. Su espiritualidad era ontológica. Uno buscaba lo divino en su interior, el otro arriba. Sócrates habló con el daimonion, la voz interior que lo guiaba. Platón soñó con el uno, el principio absoluto de toda existencia. Uno era un místico de la tierra, el otro del cielo. Sin embargo, hay una gran ironía en este contraste. Sócrates, que no escribió nada, vivió una filosofía tan intensa que sobrevivió sin palabras. Platón, que tanto escribió, buscó inmortalizar la voz que nunca calla. El silencio del maestro se convirtió en la gramática del discípulo. Es como si la ausencia de Sócrates fuera el texto más importante que Platón haya leído jamás. Y sin embargo, aún envuelto en ideas, Platón nunca abandonó por completo el espíritu socrático. En cada diálogo que escribió hay una tensión viva, la confrontación entre la razón que busca sistemas y el corazón que anhela sabiduría. El Sócrates platónico es el eco de un anhelo. Su presencia es el hilo que impide que la metafísica se convierta en dogma. Él es el recordatorio de que toda idea, por pura que sea, debe vivirse en la carne. Quizás este sea el punto de reconciliación entre ellos. Sócrates era la llama y Platón el candelabro. El primero iluminaba con su presencia, el segundo con la permanencia. Sin Platón, Sócrates habría sido olvidado. Sin Sócrates, Platón habría sido un teórico más. Juntos dieron forma a lo que Occidente llamaría alma. Siglos después, Aristóteles, alumno de Platón, diría: «Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad». Esta frase podría haberla dicho Sócrates, y de hecho, es como si cada generación de pensadores renaciera en este mismo dilema, entre el amor al maestro y la fidelidad a la verdad. Sócrates enseña el desapego. Platón enseña el ideal. Uno enseña cómo morir, el otro cómo permanecer. Nietzsche, con su martillo, atacaría a Platón como el gran traidor de la vida, el inventor del mundo verdadero que desprecia el mundo sensible. Pero el propio Nietzsche era demasiado socrático para darse cuenta de que, sin Platón, la chispa del maestro se habría apagado. Platón no destruyó la vitalidad de Sócrates, simplemente la transfiguró. Lo que para Nietzsche era negación, para Platón era redención. El reino de las ideas no es un escape, sino una respuesta.
un intento de salvar la realidad de la corrupción del tiempo. Hay un momento en Fedón en el que Sócrates habla de la inmortalidad del alma. Platón, al escribirlo, transmite un tono de devoción que va más allá del registro filosófico. Es como si el discípulo viera en ese momento que el moribundo se convertía en la idea misma que siempre había buscado. Sócrates no necesitaba demostrar la eternidad del alma, él la encarnó. Platón se limitó a describir lo que vio, la muerte convirtiéndose en un argumento. Y así, maestro y discípulo se completan como las dos caras de una misma moneda, sabiduría y belleza. Sócrates representa el pensamiento como ética, el deber de vivir según el bien. Platón representa el pensamiento como estética, la contemplación del bien como forma perfecta. Uno vivía la filosofía, el otro la soñó. Uno encarnaba lo divino, el otro lo describió. Pero aún queda una última diferencia, quizás la más profunda de todas. Sócrates creía en la verdad que acontece entre los hombres, Platón en la verdad que existe más allá de ellos. Sócrates confiaba en el diálogo, Platón en la contemplación. El primero creía que el significado proviene de la convivencia, el segundo que el significado precede a toda convivencia. Sócrates era el filósofo de la plaza, Platón el de la academia. Sócrates dialogó con la vida, Platón con la eternidad. Y sin embargo, es imposible separarlos. Platón es un testimonio de que el diálogo socrático nunca terminó, solo cambió de forma. Lo que era voz se convirtió en escritura. Lo que fue una reunión se convirtió en una idea. Lo que fue un instante se convirtió en eternidad. La filosofía es el espacio entre ambos, el movimiento de la duda hacia la luz, el eterno retorno del pensamiento a su origen. Hoy, cuando abrimos un diálogo platónico, es el espíritu de Sócrates el que nos interroga. Y cuando nos preguntamos por el significado de las ideas, es Platón quien responde dentro de nosotros. Uno vive en la pregunta, el otro en la respuesta. Y el verdadero filósofo es aquel que puede habitar ambos espacios, el de la incertidumbre y el de la visión, el de lo humano y el de lo eterno. Así, en el gran teatro de la existencia, Sócrates y Platón continúan representando el drama de la verdad. Uno ríe, el otro piensa. Uno muere, el otro escribe. Y lo que nace entre ellos es el milagro del pensamiento mismo, la llama que ha iluminado el mundo desde entonces. Y tal vez, en lo más profundo de todo pensamiento humano, todavía resuena el mismo diálogo, silencioso e infinito. El maestro pregunta, el discípulo responde, y Dios, invisible y sereno, sonríe entre los dos. El silencio entre maestro y discípulo no es vacío, es una respiración. Es el espacio donde el pensamiento se renueva, donde la pregunta se transmuta en visión, y la visión vuelve a ser duda. Sócrates y Platón son como dos pulmones de un mismo espíritu. Uno inhala el aire de la experiencia, el otro exhala el aliento de la eternidad. Mientras el maestro se concentra en el alma humana, el discípulo eleva su mirada al cielo. Entre ambos se traza la línea invisible que separa lo humano de lo divino y al mismo tiempo los une. Sócrates creía que la verdad surge del encuentro entre los hombres. Cada diálogo fue un acto de humildad, el reconocimiento de que nadie, por sí solo, posee sabiduría. El conocimiento es hijo de la convivencia, fruto de la escucha. Por tanto, para él, el filósofo no era quien acumulaba conocimientos, sino quien sabía plantear preguntas. Filosofar, en Sócrates, es compartir la ignorancia, hacer de la conversación un templo donde cada voz es un paso hacia el misterio. Platón, por el contrario, veía la verdad como un sol solitario, inaccesible para la mayoría, contemplado solo por aquellos que ascienden desde la caverna. La filosofía se convierte, con él, en un camino de ascensión espiritual, casi sacerdotal. El diálogo permanece, pero ya no es un encuentro entre iguales, es una escalera hacia lo eterno. La palabra deja de ser solo comunión
y se convierte en instrumento de revelación. El filósofo platónico es aquel que recuerda lo que vio el alma antes de nacer. En este movimiento, la filosofía cambia de naturaleza. Para Sócrates es terrenal, ética, política, cotidiana. Con Platón se vuelve cósmica, ontológica, metafísica, celestial. Sócrates enseña cómo morir bien. Platón enseña cómo vivir en la eternidad. Uno es la semilla, el otro el árbol. Uno disuelve el orgullo del conocimiento, el otro lo convierte en un sistema. Y sin embargo, ambos provienen de la misma raíz, el asombro. El asombro ante la existencia, el reconocimiento de que el misterio es más real que las certezas. Pero llega un punto en el que sus voces se separan como mareas opuestas. Sócrates creía que la virtud era suficiente. La justicia era un ejercicio del carácter y el bien una práctica del yo. No soñaba con una ciudad perfecta, sino con hombres conscientes. Platón, al ver triunfar la injusticia, comprendió que la virtud individual no es suficiente en un mundo corrupto. El justo, si vive entre los injustos, será crucificado o envenenado. Así nació su utopía, un lugar donde el alma colectiva reflejara el orden del cosmos. La República es el monumento del discípulo erigido sobre la tumba del maestro. Cada línea transmite la nostalgia de un mundo donde Sócrates podría vivir sin ser asesinado. El estado ideal de Platón es un intento de salvar al filósofo de la ciudad, de crear una ciudad digna del filósofo. Pero al hacerlo, aprisiona lo que el maestro había liberado. El diálogo, antes espontáneo, se convierte en institución. La búsqueda, antes viva, se convierte en ley. Sócrates confiaba en el movimiento del alma. Platón quiso fijarla en la arquitectura del pensamiento. Aún así, Platón nunca dejó de escuchar el eco de su maestro. Cuando habla del bien, no lo describe, simplemente lo indica, como Sócrates indicaba lo que no sabía. Cuando escribe sobre el amor, lo hace como si escuchara la sonrisa del anciano de ojos serenos, preguntándole, ¿y qué es el amor, oh Platón? Con cada respuesta, el discípulo parece vacilar, como si recordara que la pregunta es más cierta que cualquier respuesta. De hecho, los dos forman un ciclo, el eterno retorno del pensamiento. Sócrates inicia el movimiento de la duda. Platón lo culmina en la visión. Pero el fin de la visión es siempre el comienzo de la duda. Desde entonces, la filosofía vive entre estos dos polos, la inquietud socrática y el idealismo platónico. Cuando el pensamiento se vuelve rígido, necesita a Sócrates. Cuando se vuelve demasiado escéptico, necesita a Platón. Es este ir y venir lo que mantiene viva la llama del Logos. Hay quienes dicen que Sócrates representa al hombre y Platón al Dios, pero tal vez sea lo contrario. Sócrates es lo divino que descendió a la tierra, el espíritu que se encarna en la conversación cotidiana. Y Platón es el hombre que intenta alcanzar lo divino a través de la razón. El maestro es la sabiduría hecha carne, el discípulo el deseo que intenta elevarse a lo eterno. Básicamente, el drama entre ellos es el drama de la humanidad misma, el conflicto entre vivir y comprender, entre sentir y concebir, entre ser y pensar. Sócrates vivió la filosofía, Platón la contempló. Uno miró a los hombres a los ojos, el otro la luz de las ideas. Uno creía en la presencia, el otro en la esencia. Y sin embargo, ambos bebieron de la misma fuente, la certeza de que el bien existe, incluso si nunca podamos poseerlo. Cuando Sócrates fue encarcelado, Platón lo observó con una mezcla de desesperación y veneración. El maestro, sereno, hablaba del alma, del destino, de la necesidad de no temer el fin. Platón, incapaz de contener su asombro, transformó ese momento en eternidad. El Fedón no es solo filosofía, es liturgia. Es el intento de escribir lo inefable, de darle forma a la luz que ningún lenguaje puede contener. Y así,
Al narrar la muerte de Sócrates, Platón escribe el nacimiento de la filosofía como religión del espíritu. El maestro, al aceptar el destino, se convierte en símbolo de la unión entre la verdad y el coraje. El discípulo, al registrarlo, funda el altar de la razón. Sócrates fue el sacrificio, Platón el sacerdote. El pensamiento humano nunca volvería a ser el mismo, porque a partir de entonces el conocimiento y la fe se convirtieron en un solo acto, la confianza en que el significado existe y se puede buscar. La historia de la filosofía es la historia de este diálogo infinito. Aristóteles responderá a Platón, los escépticos responderán a Aristóteles, los cristianos responderán a los escépticos, los modernos responderán a los cristianos, pero todos, hasta cierto punto, responden a la misma voz, la pregunta de Sócrates. Y cada uno, al responder, está escribiendo como Platón, intentando conservar lo que el maestro encendió. Al final, lo que diferencia a Sócrates y Platón es la forma en que afrontan el misterio. El primero lo abraza, el segundo lo explica. El primero ríe ante el abismo, el segundo lo mapea. El primero muere diciendo que no sabe nada, el segundo vive intentando saberlo todo. Y ambos, paradójicamente, encuentran en el mismo punto, el reconocimiento de que el conocimiento es solo el camino hacia la sabiduría, y la sabiduría es el silencio que permanece. Cuando cae la noche sobre Atenas, los ecos del maestro y el discípulo parecen hablar en silencio. El viento corre entre los mármoles, como si las viejas preguntas aún vibran en el aire. ¿Qué es justo? ¿Qué es bello? ¿Qué es el alma? Ningún templo les ha respondido, ninguna época los ha silenciado. Y es en este eco que la filosofía sigue naciendo, con cada generación, de la tensión entre el hombre que vive y el hombre que sueña. Sócrates vivió como alguien que muere con cada pregunta. Platón escribió como alguien que resucita lo asesinado, y nosotros, herederos de ambos, caminamos entre la sangre y la palabra, tratando de comprender lo que ellos ya sabían, que la verdad no está ni en el maestro ni en el discípulo, sino en el espacio entre uno y otro, donde el pensamiento respira y el espíritu se reconoce. Y, si hay algún significado en todo esto, tal vez sea en ese momento en que el hombre, ante la eternidad, todavía se atreve a preguntar y, mientras pregunta, sigue escuchando, en lo profundo de su alma, la voz tranquila del viejo ateniense. Dime, Platón, ¿qué es el bien? Y Platón responde, esbozando una sonrisa, con la humildad de quien sabe que la pregunta es, en sí misma, eterna. Eso es lo que fuiste, maestro, y lo que yo todavía me esfuerzo por ser.